El sol nacía lentamente sobre la vasta llanura, extendiendo pinceladas doradas sobre la hierba alta que se mecía como un mar infinito. Allí, entre sombras y silencios, una mujer yacía en el suelo, respirando con dificultad. Su vestido estaba desgarrado, manchado de sangre y polvo, y en sus brazos temblorosos descansaban dos pequeños gemelos recién nacidos que lloraban con la fuerza frágil de la vida que apenas comienza. Su nombre era Isabela, y en aquel instante, sola y herida, parecía que el mundo entero se había olvidado de ella. La habían dejado atrás, como si su vida ya no tuviera valor, como si su historia hubiese terminado antes de empezar. Las caravanas habían seguido su camino hacia el oeste, y quienes antes eran compañeros de viaje, en la crudeza de la frontera, decidieron que una mujer con dos bebés indefensos sería una carga demasiado pesada. Así, abandonada en la inmensidad del territorio comanche, Isabela comprendió que no podía contar con nadie más que con la fuerza desesperada que aún latía en su pecho. El viento soplaba fuerte, llevando consigo el rumor de pasos invisibles, el eco de caballos lejanos y el murmullo de un destino que todavía no había revelado su rostro. Isabela miró a sus hijos, dos pequeños idénticos que, a pesar del frío y el hambre, se aferraban a su piel buscando calor. Con lágrimas en los ojos, susurró: «No los dejaré, aunque me falten fuerzas, yo los protegeré». Pero en su interior ardía una pregunta que la consumía: ¿cómo podría una madre sola, herida y sin recursos, sobrevivir en un territorio hostil, donde cada sombra podía significar peligro y cada noche podía ser la última? Fue entonces cuando el sonido de cascos rompió el silencio de la mañana. Desde la distancia, apareció un grupo de jinetes comanches, sus siluetas recortadas contra la luz dorada. Isabela sintió que el corazón se le detenía. Había escuchado historias, algunas terribles, sobre los guerreros de aquellas tierras. Cerró los ojos y abrazó a sus gemelos, dispuesta a lo peor. Entre los jinetes, uno destacó de inmediato, un hombre de porte imponente, con mirada penetrante, que parecía observar más allá de las apariencias. Su nombre era Takoda, un guerrero respetado entre los suyos, conocido tanto por su valentía como por su sabiduría. Al acercarse, vio a la mujer en el suelo, exhausta y apenas consciente, con dos criaturas llorando en su regazo. Takoda desmontó de su caballo y se inclinó lentamente, con cautela pero también con un brillo de compasión en los ojos. Los demás guerreros esperaban órdenes, algunos con desconfianza, otros con curiosidad. Pero Takoda permaneció en silencio unos instantes, contemplando aquella escena que le atravesaba el alma. ¿Quién dejaría sola a una madre con sus hijos recién nacidos?, murmuró para sí. Isabela abrió los ojos con esfuerzo y, temblando, trató de cubrir a sus bebés como si el simple gesto pudiera protegerlos de cualquier destino. Takoda extendió una mano, no como un guerrero que reclama, sino como un ser humano que ofrece ayuda. «Mujer», dijo con voz grave pero serena, «aquí no morirás. Ni tú ni tus hijos». Ella lo miró con incredulidad, incapaz de comprender si aquellas palabras eran una promesa sincera o un eco del delirio que ya la estaba alcanzando. Sin embargo, había algo en sus ojos, en la firmeza de su tono, que le transmitió una chispa de esperanza. Los guerreros la levantaron con cuidado bajo la orden de Takoda. La llevaron a su campamento, donde las mujeres mayores atendieron sus heridas y envolvieron a los gemelos en mantas cálidas. Durante días, Isabela osciló entre la vida y la muerte, atrapada entre fiebre y agotamiento. Y en esos días, Takoda acudía a verla, sentado a su lado en silencio, como quien vigila un fuego frágil que no debe extinguirse. Cuando al fin abrió los ojos con más fuerza, lo primero que vio fue a sus hijos, dormidos y seguros. Lo segundo fue a Takoda, observándola con calma. «Estás viva», dijo él, casi como una constatación necesaria. «¿Y ellos también?». Isabela sintió un nudo en la garganta. Nadie, desde hacía tanto tiempo, le había hablado con esa certeza, como si su vida realmente importara. Con el paso de las semanas, su recuperación avanzó. Aprendió, con timidez al principio, a convivir con la tribu, a aceptar la comida que le ofrecían, a entender algunas palabras y gestos. Descubrió que detrás de las historias de miedo había personas con sueños, con familia, con un profundo respeto por la tierra.
Y lo más sorprendente fue descubrir en Takoda no solo al guerrero, sino al hombre que día tras día le demostraba paciencia, protección y un cuidado silencioso hacia sus pequeños. Los gemelos, a quienes ella llamó Mateo y Samuel, comenzaron a crecer rodeados de manos que los cargaban, voces que les cantaban y sonrisas que los recibían. La tribu los aceptó con naturalidad, como si el destino los hubiera puesto allí para unir corazones distintos. Pero Isabela no podía dejar de pensar en su pasado, en el abandono cruel, en la desesperanza de aquella mañana en la llanura. A veces se preguntaba si merecía tanta bondad después de haber sido desechada como algo sin valor. Y fue Takoda quien, una noche bajo las estrellas, respondió a su silencio. «Escucha, mujer», dijo mientras señalaba el cielo infinito. «Cada estrella está sola, pero juntas forman constelaciones que guían nuestro camino. Tú pensabas que estaba sola, pero la vida te trajo hasta aquí porque aún hay un destino que cumplir». Isabela bajó la mirada, con lágrimas que no sabía si eran de tristeza o de gratitud. «¿Por qué me ayudas?», preguntó en voz baja. Takoda guardó silencio unos segundos antes de responder. «Porque la vida ya te hirió demasiado. Porque tus hijos merecen crecer con alguien que los defienda. Y porque yo también necesito recordar que la fuerza de un guerrero no está en lo que conquista, sino en lo que protege». Aquellas palabras la atravesaron como una revelación. En un mundo donde había conocido abandono y egoísmo, encontraba ahora un gesto de generosidad tan grande que transformaba su dolor en esperanza. El tiempo pasó, y con él llegó un vínculo inesperado. Takoda no solo fue el protector de sus hijos, sino también el compañero que poco a poco ocupó un espacio en su corazón. Él no exigió nada, no pidió gratitud ni reconocimiento. Simplemente estuvo allí, constante, como la raíz de un árbol que sostiene incluso cuando no se ve. El día en que Isabela, por primera vez, sonrió con plena confianza, comprendió que había renacido. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado un lugar donde su dolor tenía sentido, un lugar donde podía transformarse en amor, en fuerza, en futuro. Cuando los gemelos dieron sus primeros pasos, fue en medio de un círculo de risas y cantos. Y mientras Isabela los miraba, con Takoda a su lado, supo que la vida, con todas sus crueldades y vueltas inesperadas, también podía regalar milagros. La historia de Isabela, Takoda y los gemelos se convirtió en un recordatorio vivo dentro de la tribu, que la compasión puede cambiar destinos, que la bondad puede sanar heridas más profundas que la carne, y que a veces, los lazos más fuertes nacen no de la sangre, sino de la decisión de cuidar y amar. Y así, bajo aquel mismo cielo inmenso que un día había sido testigo de su soledad, Isabela ya no temía. Porque había aprendido que incluso en la mayor oscuridad, basta un solo acto de bondad para encender una luz que nunca se apaga. Destellos. Mensaje final. La historia de Isabela nos recuerda que la humanidad trasciende fronteras, culturas y lenguas. Que el verdadero poder no está en la fuerza que impone, sino en la compasión que sostiene. Y que, aun cuando somos dejados atrás, siempre puede haber alguien que vea en nosotros no una carga, sino un milagro por proteger.